emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Tal como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo por TVX Canal 16. Agradecemos mucho que nos acompañe en esta noche, lunes 2 de septiembre. Quiero presentar al periodista y licenciado Abiud Pérez Solán, que me acompaña esta noche, como todas las noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, en espera de que los demás integrantes se restablezcan de salud, les enviamos por lo pronto un saludo muy cordial a Feliciano Calzada y a María Elena Centella. Pues amigos, podríamos empezar este programa de hoy con un hecho que es obviamente noticia nacional. Y esta noticia nacional tiene que ver, por supuesto, con el informe que está obligado el señor presidente de la República a rendir de sus actividades el día 1 de septiembre. La fecha no se ha cambiado, pero sí el formato del informe se ha cambiado. De hecho, el domingo primero lo que se hace es una entrega del documento, digamos, a la Cámara, y el día de hoy, día 2, da realmente un mensaje a la nación el presidente de la República, y de eso precisamente queríamos hablar, pero ¿quieres comentar algo de esto antes? Sí, voy a interrumpirte de que recuerda que el informe presidencial era algo majestuoso anteriormente, era donde el presidente daba a conocer siempre grandes mensajes, era algo así como la presentación de la política, era algo que fue cambiando a partir de los tiempos y actualmente con los conflictos políticos y desacuerdos, es que, como tú bien dices ahora, se entrega el informe a través del secretario de Gobernación y él posteriormente da un mensaje, que bien lo hizo ahora desde Los Pinos, porque había por la cuestión de que está tomada la sede. Sí. Bueno, sí, pero ahorita que dices que antes era un evento majestuoso, yo creo que era un evento sumamente aburrido. Todo el mundo le decía la danza de los millones, ¿no? Durante horas hablaba el señor presidente de la República leyendo un informe. Bueno, ahora el mensaje también se leyó. Pero más concreto, ¿no? Aparentemente, por cierto, da la apariencia que el presidente está hablando, pero realmente lo que tiene enfrente de sí son dos espejos donde por computadora se están pasando, y son espejos transparentes, de tal forma que el público no los ve, pero él realmente está leyendo. Entonces el señor puede estar viendo para un lado y para otro, pero lo que hace es leyendo en una pantalla y leyendo en la otra. Fíjate, por ejemplo, no lo sabías, pero entonces da la impresión de que, caramba, qué facilidad de palabra del presidente, ¿no? Esto lo utiliza mucho Obama, por ejemplo, desde su primer toma de protesta, pero el sistema es mucho más viejo, mucho más antiguo. A mí me tocó estar en una comida con el presidente de la República, en la clásica comida que se hace de los radiodifusores en el país, y bueno, yo quedé apantallado. El presidente de la Cámara de repente empieza a hablar y volteaba a ver para un lado y para otro, nunca se equivocó en ninguna palabra y con una fluidez tremenda, y bueno, ocasionó un estruendoso aplauso, ¿no? Y bueno, ya después nos explicaron realmente el sistema, cómo trabaja. El sistema no es tan nuevo, pero cada vez se utiliza mucho más y da la impresión de que el presidente está leyendo. Pero en aquellos tiempos de que se leía así hacia abajo, digamos, el informe, pues era durante muchas horas y se hablaba con pesos y centavos. Hicimos una carretera que va desde no sé dónde a no sé qué,
y se utilizaron 1.584 pesos con 38 centavos. Y así por el estilo, y la cantidad de agua, y la cantidad de luz, y los últimos centavos, y la gente le decía la danza de los millones, porque era realmente un acto muy aburrido para la mayoría de las personas, yo creo que prácticamente para todos, hasta para los diputados y el gabinete que se encontraban ahí reunidos, pero la parte importante, digamos, bueno, todo era importante, ¿no? Pero la parte importante del informe era precisamente lo que se llamaba el mensaje político del presidente del informe. Y ese mensaje político generalmente era al final de aquella danza de los millones, al final era un mensaje realmente político, donde el presidente realmente trazaba algunas líneas importantes de lo que había sido, de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a suceder en el futuro inmediato. Como tú bien dices, Abiud, en esta ocasión se hace desde Los Pinos, por los conflictos magisteriales en la Ciudad de México que tienen tomado el Congreso, etcétera, etcétera. No quisieron arriesgar algunas cosas, creo que hicieron bien en cambiar la sede, pero ha tenido algunos cambios el formato, y yo creo que en la era moderna, digamos, el cambio de formato es a raíz de que en un informe del presidente de la Madrid, y siendo diputado Muñoz Ledo, interpela en pleno discurso, en pleno informe, Muñoz Ledo al presidente, Fox, ¿no? No, a de la Madrid, al presidente de la Madrid, de una forma para muchos un tanto irrespetuosa, un tanto grosera tal vez, pero que ahí marca obviamente una diferencia de cómo empieza a manejarse ya distinto el formato de los informes. Porque antes, como tú dices, era una fiesta solemne, fastuosa, el presidente de la República lo veíamos en la televisión desde que salía de Los Pinos, trasladarse a Palacio Nacional en su Lincoln convertible, de ahí de Palacio Nacional trasladarse a la Cámara de Diputados, lluvia de papelitos multicolores, principalmente verde, rojo y blancos, ¿no? En los tiempos que podía andar un presidente de la República en un carro convertible descubierto. Don Moisés, de acuerdo a su experiencia política y lo que nos está platicando, que me resulta bastante interesante, ahorita me fui viajando en esa personalidad que nos imponía el ser presidente de la República. A estas alturas, el presidente de la República ha perdido poder, se ha perdido poder en política y los funcionarios. Pues yo creo que... Recordando eso que tú decías. Lo que pasa es que antes, acuérdate que estábamos en un régimen presidencialista, y poco a poco el presidente de la República ha ido perdiendo un poco de ese poder totalitario del cual estaba investido. Los tiempos han cambiado, la democracia en nuestro país, a pesar de que no es completa, pues ha ido avanzando, y esto ha ido acomodando muchas cosas. Ahora un presidente de la República no se atrevería a circular por las calles de la Ciudad de México en un convertible, que a veces era el Lincoln, a veces, por cierto, era un Mercedes-Benz, muy bonito, muy padre. Pero era toda una fiesta, y después veíamos en televisión lo que se llamaba el besamanos. Ajá. Es decir, todo el gabinete, todos los diputados, empresarios, embajadores acreditados en nuestro país, hacían una larga fila en Palacio Nacional para saludar de mano al señor presidente después del informe. Era un asunto muy protocolario, pero también muy aburrido. El propio informe realmente, por la cantidad de cifras que se manejaban, era muy aburrido. Lo que era realmente consistente y que tenía mucha sustancia era el famoso mensaje político. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a un Peña Nieto, digamos, en Los Pinos, haciendo a un lado todos los datos técnicos de los pesos, centavos, y cuántos pollitos, y cuántas gallinas, y cuántos litros de leche, etcétera, y se fue, digamos, a lo más sustancioso, a lo que podríamos llamar su mensaje político. De hecho, ellos le llamaron el mensaje del presidente de la República. Antes, incluso, el 1 de septiembre se conocía como el Día del Presidente. Claro. Era el Día del Presidente, era con todos los honores, bueno, no había
otra figura, ni sucedía nada más en el país que el informe. ¿Quieres hacer algún comentario de este mensaje de hoy de Peña Nieto? Sí, porque vivimos en estos momentos unos tiempos muy difíciles, ingeniero, muy difíciles en el país, en donde realmente la culpa no es solo del presidente Peña Nieto, ni tampoco de su gobierno. Es una gama de todo lo que hemos venido viviendo en una república, que cada día hay más pobres, que cada día tenemos más conflictos, en donde la alternancia que tuvimos realmente no nos trajo los beneficios que pensábamos con un gobierno distinto al PRI. Hoy los problemas de México se han agudizado, vemos a un presidente preocupado. Creo que las reformas que está planteando sí nos van a traer beneficios, pero por el momento muchos no la entienden. La educativa, la energética, todas ellas están encaminadas a darle a este país mejor servicios, sobre todo en materia educativa. Yo creo que el Pacto por México también es algo de los beneficios que trae el presidente, pero definitivamente también tenemos graves problemas. La pobreza avanza, vuelvo a repetir, no es exclusivamente de México, es de todo el mundo, y a nosotros de alguna manera nos llega y nos impacta. En México hemos tenido diferentes experiencias en los últimos 12 años. 12 años en que gobernó el Partido Acción Nacional. No tuvimos los beneficios, repito, que esperábamos. Vuelve el PRI, pero se encuentra con un país con graves problemas, con una crisis agudizante, no solo en materia económica, sino también de seguridad. Y con ello, la salud y la educación. El presidente Peña Nieto tratará de recomponer esto en lo que va de sus primeros 9 meses de administración. Le hemos visto bastante complicado, ingeniero, bastante complicado. Sí, de hecho, ahorita lo que hablas del Pacto por México, yo creo que fue uno de los puntos que más resaltó Enrique Peña Nieto hoy, que prácticamente al día siguiente de iniciado su mandato, logra que los partidos políticos firmen este famoso Pacto por México, que ha sido muy discutido, que se ha prestado incluso mucho a chantajes, hay que decirlo, chantajes de los partidos políticos, es decir, si no me cumplen tal cosa me salgo del Pacto por México, y bueno, y ahí han estado negociando. Pero yo creo que es de reconocer que en estas negociaciones que se tiene de parte del gobierno de la República con los distintos partidos políticos, pues se ve que hay oficio político. Es decir, hemos dicho aquí muchas veces, la política es diálogo, y han logrado continuar con el diálogo. Y como se dice en el argot político, ha sabido el gobierno de la República, a través del secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda, etcétera, han sabido tejer fino, podríamos decir, en este asunto, porque a pesar de esos amagos de los partidos políticos de salirse, de no salirse, si se acepta tal cosa, mejor me salgo, si no me conceden tal otra cosa, rompo el pacto, y ahí han estado, ¿no? Pero en este estire y afloje, yo creo que han sabido tender puentes el gobierno de la República y han sabido tejer fino. Lo que dices es muy interesante, sin embargo yo creo que también a mí sí me gustaría recalcar, porque aparte de que habla, por decir algo, Peña Nieto, digamos, replanteó la estrategia en materia de seguridad, es decir, ahorita ya no se habla de que hay una guerra entre el Estado mexicano y los malos, o los narcotraficantes, o el crimen organizado, ya no es una guerra, como que se habla ya de un replanteamiento de una estrategia de seguridad, lo cual obviamente yo creo que es muy plausible, porque bueno, en una guerra
frontal como la que teníamos el sexenio pasado, pues bueno, resultó en una cantidad de muertos inocentes verdaderamente impresionantes. Habla también de lograr un México incluyente de manera importante. La educación de calidad, creo que ese es un punto importantísimo que señala y destaca mucho Enrique Peña Nieto en este mensaje. Incluso habla de una cantidad de becas, por ejemplo, habla de 8 millones de becas. Habla incluso de un plan piloto para 3 estados, en los cuales está incluido Tabasco, donde la federación va a regalar laptops a niños de quinto y sexto de primaria. Estas computadoras personales, es decir, ¿no? Como plan piloto, que lo quieren hacer tal vez en todos los estados, inicia solamente en 3 estados, Tabasco uno de ellos, porque hay que recordar que Enrique Peña Nieto, cuando vino en gira de trabajo, cuando quería ser presidente de la República y aún era candidato, se hizo muchos compromisos con Tabasco. Uno era precisamente la educación de calidad. Otro de los compromisos que se hizo Enrique Peña Nieto es, por ejemplo, la famosa Puerta del Macayo. Ese compromiso lo hizo en campaña y ya siendo presidente de la República, recordarás que estuvo aquí presente Enrique Peña Nieto y se volvió a comprometer y dijo que antes de tal fecha la compuerta del Macayo iba a quedar totalmente concluida y realmente lo cumplió. Entonces yo creo que en esos aspectos en que tocó al estado de Tabasco, pues yo creo que los tabasqueños podemos sentirnos, claro, todo es perfectible, por supuesto, y quisiéramos mucho más, pero por lo menos vemos que los compromisos de Peña Nieto con el estado de Tabasco, al menos hasta ahorita lo han cumplido, cosa que no podemos hablar de todos los gobiernos que se comprometen a hacer cosas y no las hacen, como un señor que se compromete a no cobrar la tenencia, por ejemplo, y después se echa para atrás, ¿no? Se rajó, como decimos vulgarmente, y tantos compromisos que se hizo Arturo Núñez en campaña, que no los está cumpliendo, es más, que ya dijo que no los va a cumplir, porque al señor pues lo que menos le interesa es Tabasco, pero por lo menos tenemos un presidente de la República que por lo menos él sí sabe de política. Claro, mira, yo coincido contigo en lo que marca el presidente de la República y las necesidades que tiene este país. En lo que respecta a la educación, siento que se debe actuar con un poco de mano dura en el caso de quienes no quieren entender la necesidad de una reforma educativa. Precisamente es ley desde ayer, y es en la reforma educativa lo referente a los exámenes de los maestros, eso que tanto ha despertado el enfrentamiento de ese grupo de la gente que tiene secuestrado prácticamente a la Ciudad de México con tantos problemas. Se necesita esa educación en este país para poder avanzar. ¿Y qué necesitamos? Que a los maestros se les haga las evaluaciones necesarias para que tengamos maestros de calidad. No podemos tener una educación de calidad si tenemos maestros mediocres, maestros impreparados. Quieren obligar a la Secretaría de Educación Pública a que hereden las plazas. No es posible que se hereden las plazas porque no son obreros. No es cualquier persona la que va a educar a nuestros hijos. Tenemos ese problema y creo que el presidente en esa parte de su mensaje lo ha estado tocando y ha estado manifestando esa inquietud de avanzar aún más en lo que respecta a la educación. Y qué bueno que se dote a los que necesitan de computadoras, porque los avances tecnológicos para eso son, para que precisamente quienes necesitan de ello les llegue. Aunque hay que ver que en la administración pasada de Vicente Fox y Felipe Calderón se habrían comprometido a dotar a las escuelas de pizarrones electrónicos, de computadoras, y nada se cumplió. Todo fue un proyecto que quedó abandonado. Ahora el presidente Peña Nieto hace ese compromiso, ojalá y nos cumpla por el bien de este país, porque
un país que tiene buena educación, un país que está preparado, ingeniero, seguramente va a salir adelante. Por supuesto, sin lugar a dudas, la educación es pilar fundamental en el progreso de cualquier país. Pilar fundamental. Y obviamente, en este punto, hablando también de la educación, recordemos también que Enrique Peña Nieto puso una marca especial, digamos, en su gobierno al tomar el toro por los cuernos, y en el caso del Bester Gordillo, la líder del sindicato más grande de América Latina, en ese sentido, que parecía intocable, el Bester Gordillo, una lideresa muy cuestionada, obviamente con muchas virtudes, pero también muy cuestionada. Se hablaba de mucho despilfarro de dinero, etcétera, yo no sé si sea cierto o no, pero que al parecer los gobiernos de la República le habían tenido miedo, o habían tenido miedo de tocar precisamente ese liderazgo, y hoy el Bester Gordillo, con razón o sin razón, porque no somos jueces para decidir nosotros, se encuentra en la cárcel. Este punto a mí me parece que marcó un parteaguas también en este primer año de Enrique Peña Nieto, y de alguna manera hace una gran diferencia con los gobiernos anteriores. Y ya que hablamos de educación, obviamente en el siguiente bloque trataremos el qué pasó con este conflicto magisterial aquí en Tabasco, que tiene que ver obviamente con educación y que tiene que ver obviamente con los 3 sindicatos más importantes magisteriales en el estado de Tabasco. Y con intereses políticos, desde luego. Y con intereses políticos, un problema que aquí lo dijimos muchas veces, era más que un problema educativo y que tenía más de qué ver, no se estaba hablando realmente de una educación de calidad, sino que realmente este problema tenía intereses políticos y por lo tanto nosotros insistíamos que debería de resolverse también políticamente, pero que hacía falta obviamente la voluntad política y sobre todo el oficio político y el querer hacer las cosas bien. Si nos los permiten, en el siguiente bloque hablaremos de cómo se resolvió, o hasta donde tenemos información, cómo se resolvió este conflicto magisterial en Tabasco, que tuvo a más de 500,000 niños durante 2 semanas sin clases. Regresamos en el siguiente bloque. Muchas gracias. De Frente a Tabasco. Perdón amigos, estaba leyendo algunos mensajes que estamos recibiendo, bueno, ya que me agarraron infraganti con las manos en la masa. A ver, un mensaje del 99 32 14 09 58, dice, eso de las computadoras, la SEP hizo el concurso y el que ganó era una empresa fantasma que no cumplió con la fianza y declararon nulo el mismo. Hablan de educación de calidad y entregan libros con errores, que le hagan errores de ortografía, me imagino que quiere decir, que le hagan examen a diputados y senadores a ver si ellos sí pasan el examen. Bueno, seguiremos leyendo algunos mensajes, estaba yo leyendo ahí de última hora. Bueno, por fin se resuelve el conflicto magisterial, es decir, no sabemos si podemos decir se resuelve, pero por lo menos parte de las peticiones que estaba haciendo los 3 sindicatos en conjunto que se unieron para hacer este pliego de peticiones, pues parece ser que fue resuelto. No fue resuelto, digamos, el caso de la renuncia o de la cabeza del secretario de Educación. Era lo medular. Era lo medular y aunque bueno, también por ahí me dijo un pajarito, ¿no? Anda el rumor que realmente el acuerdo estaba desde antes, donde se decía que, a ver, que a Lara no lo iban a sacar porque entonces daría muestras Arturo Núñez de ser muy débil. Aún más, digo, no sé si se puede dar más muestras de ser débil, pero bueno, daría muestras claras de ser un gobernador muy débil. Pero que ya el acuerdo estaba entre todas las partes, que a partir de la fecha que se arreglara,
el conflicto quién iba a tratar los asuntos magisteriales, es decir, dentro de la Secretaría de Educación, quien iba a tratar con los sindicatos no iba a ser el maestro Lara, sino que iba a ser precisamente Emilio de Igartua, o de Igartua, como se pronuncia, una persona muy conocida, conocedora, que ha estado en otras ocasiones en la Secretaría y el día de hoy ostenta el cargo de subsecretario, es uno de los nuevos subsecretarios en la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Tabasco, y que el acuerdo era precisamente ese, que a partir de este día, o del día que ya se firmara el acuerdo, quien iba a llevar todos los asuntos con el sindicato no iba a ser Lara, porque Lara no reconocen al maestro Lara precisamente como una persona confiable, o por lo menos una persona imparcial, y que bueno, que eso se había llegado, pero el caso es que bueno, a la vista de todos, el maestro Lara pues sigue como director, como secretario de Educación Pública aquí en el estado de Tabasco. Supuestamente se resuelven los otros puntos que pedían, que no sé, por cierto, a qué le llaman resolver esos puntos, porque eso no debe estar sujeto a discusión. Es decir, es obligación del gobierno mantener las escuelas en perfectas condiciones de operación. Entonces eso yo creo que ni siquiera estaba en la mesa de negociación, eso por ley tenían que hacerlo, están obligados el gobierno del estado a hacerlo. Que le paguen el sueldo a los maestros, están obligados por ley a pagarlo. Que paguen las becas, están obligados por ley. Que le regresen a los trabajadores el fondo de ahorro, eso es por ley. Entonces, de que hayan resuelto eso, pues yo siento que los maestros no obtuvieron pues nada más a cambio, ¿no? No, simplemente que se aplicara la ley, efectivamente, que se aplique la ley y que se cumpla con todo ese tipo de cosas. Yo sí veo, ingeniero, aquí como que fue un movimiento que no tiene los resultados que esperaba la alianza sindical, por un lado, pero también vi un gobierno incapaz de resolver un asunto que no daba para tanto. Los profesores iniciaron una protesta exigiendo la renuncia de Rodolfo Lara porque no convenía a sus intereses, y se les negaba la solicitud de un apoyo financiero para sus festividades de fin de año. El gobierno dijo que no se les va a otorgar ni la renuncia de Lara ni el apoyo financiero, y luego salen con una serie de cosas que, como usted bien dice, está contemplado dentro del contrato colectivo de trabajo, y por lo tanto a la sociedad se le debe explicar claramente qué fueron los arreglos a los que se llegaron, porque por un lado el gobierno da informaciones a medias y por la otra la alianza sindical filtra otras informaciones que tampoco son oficiales, y seguimos con una iniciación del ciclo escolar parcialmente. Muchas escuelas no iniciaron como se acordó la noche de ayer. Bueno, vamos a pensar que no dio tiempo al aviso, pero llevamos 10 días de atraso del inicio del ciclo escolar para una entidad como la de nosotros, donde prácticamente no llegamos ni a los 150 días de los 200 que marca el calendario oficialmente. 10 días es bastante, pero aún más cuando nos encontramos en los últimos lugares. Este problema no lo está creando este gobierno, vamos a entenderlo así, pero sí está poniendo su granito de arena para aumentar más el conflicto de la mala educación en Tabasco, porque vimos que no nos han planteado ni cómo solucionaron este conflicto al que algunos mal pensados nos daban a entender que todo esto se estaba haciendo para sacar de la Secretaría de la Educación Pública al profesor Rodolfo Lara Lagunas, a quien se dice era pues protegido de Andrés Manuel López Obrador, y de esa forma crearon
algunos políticos dentro del gobierno, porque también se le metió bastante ruido cuando se mencionaba que algunos priistas estaban dentro. Luego se habló de una reunión en un rancho en Jalpa de Méndez, donde se decía que lo encabezaba el senador Humberto Mayans y que algunos, algunos subsecretarios de la Secretaría de Gobierno. Yo por eso es que se que mencionaba a Raúl. Lo que pasa es que, como tú dices, bueno, son rumores y nosotros como tal lo mencionamos aquí, como un rumor, ¿no? De que efectivamente en este rancho Los Avestruces, en Jalpa, en la cercanía con el municipio de Comalcalco, se reunió un senador, Raúl Ojeda, y los 3 líderes magisteriales. Obviamente esto no lo tenemos confirmado nosotros, pero fue algo que circuló en las redes sociales. Entonces, vemos aquí que esto es totalmente político y en donde pues poco les interesa a los funcionarios públicos y al gobierno resolver los asuntos de educación. Hoy están entrampados de nueva cuenta porque no nos explican de qué forma van a recuperar los días perdidos y al parecer la alianza sindical asegura que se le van a pagar esos días no trabajados y entonces estaría, ahí sí, el gobierno dando muestra de ser débil, porque aseguró el gobernador nada fuera de la ley y que se levantarían las actas, principalmente a los directores que fungen como personal de la Secretaría de Educación Pública y ellos deben informar qué maestros llegaron a clases y quiénes no. Todo esto nos deja, bueno, a la sociedad y a nosotros con mucha confusión porque el gobierno estila mucho dejar las cosas sin información y por eso muchas veces vienen esas especulaciones, como el caso del rancho Los Avestruces, que pues ya estamos hablando de algo muy delicado. Si funcionarios del gobierno, de la Secretaría de Gobierno, asistieron a esta reunión, si hubo un senador, si participaron con los dirigentes sindicales, porque bueno, entonces ¿de qué se trataba? Era como se dice. Sino de qué estamos hablando. Así es. Para ¿En manos de quién estamos? Bueno, que le digan al profesor Rodolfo Lara que ya no lo quieren, eso es todo. Yo no creo que haya necesidad de poner en conflicto a la educación, dejar sin clase a más de 500,000 niños y armar todo este escándalo donde pagamos todos porque los maestros en su desesperación, porque muchos les llegó el rumor que si no asistían al bloqueo de carretera, de calles, de tomar la Quinta Grijalva y todo lo que sucedió, perderían sus plazas. Entonces, todo esto verdaderamente es un problema que se pudo haber resuelto en Palacio de Gobierno. A una Quinta Grijalva hoy electrificada. Imagínate nada más hasta dónde hemos llegado. Las rejas de la Quinta Grijalva están electrificadas. Es decir, si usted la toca puede correr el riesgo de que caiga ahí muerto por una descarga eléctrica. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿A qué le tendrán miedo las personas que viven en la Quinta Grijalva? Pero fíjate que mencionas una cosa importantísima, Abiud. Dices que bueno, que eso sería una muestra de la debilidad del gobierno. Yo diría no solamente debilidad, yo diría ineficientes y además mentirosos. Así es. Pero por otro lado, bueno, como sabemos, pues, o lo poco que sabemos es que no sabemos cómo quedó realmente el acuerdo. Yo tengo aquí en mis manos una copia de lo que pudimos extraer del muro de Facebook de la página de uno de los líderes de Moreno. No sabemos si es real, si es verídica, si no lo es. He tratado de comunicarme con él, con cualquiera de los otros 3 líderes para que nos dieran alguna información adicional, porque hasta ahorita casi todo es de rumores, pero yo desde aquí aprovecho para hacer una convocatoria para que el día de mañana estén nuevamente con nosotros aquí en TVX los 3 líderes sindicales y nos puedan explicar de qué se trata. Serían ustedes bienvenidos y seguramente tendrían muchas cosas que informar. Pero aquí la gran responsabilidad, el gran responsable de que los niños no hayan tenido clases, se llama el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque en lugar de tender puentes y de propiciar un diálogo, los señores se la pasaron amenazando a los maestros. Si no cumplen, ya tenemos preparadas no sé cuántos miles de actas administrativas, etcétera, ¿no? No les vamos a pagar su salario y no sé qué.
parece ser que a la hora de la hora no se le va a descontar ningún día, no se van a levantar esas actas administrativas y no habrá sanción. Y según palabras del encargado de la Secretaría de Gobierno, pues todo se hizo conforme a la ley. Si de todas formas todo se iba a hacer conforme a la ley, caramba, resuélvanlo desde un principio conforme a la ley y no dejen a tantos niños sin clases. Digo, qué falta de eficiencia, de diálogo, de capacidad política, de ganas de resolver las cosas, por ejemplo. Y les decía yo, parte de esta información que sacamos de la página de Facebook de uno de los líderes, Burelo, específicamente, aquí habla son 27 puntos, 29 puntos que supuestamente es el acuerdo. Se ve que está firmado aquí por los tres, es una página de Facebook, pero simplemente, a vista de pájaro, dice aquí el punto 3, que los pagos de las quincenas se realizarán los días 14 y 15, así como los días 29 y 30 de cada mes. Caramba, qué gran logro. Digo, eso tienen que hacerlo así de por sí. Pero el punto 6 dice algo que a mí me parece pues grave y que da risa. Dice textualmente el punto 6 de este comunicado, que repito, no sé si sea verídico o no, pero dice: en relación a los cheques sin fondos que la Secretaría de Educación le ha entregado a las trabajadoras sociales, esta se compromete a evitar todo tipo de incidencias y proceder a emitir nuevamente el pago. Es decir, de ser cierto esto, la propia Secretaría de Educación está admitiendo y aceptado que ha emitido cheques sin fondos. ¡Caramba! ¿En qué estado? Digo, pero caramba, qué incongruencias. El gobierno del estado, dice en el punto 9, asume el compromiso de realizar los pagos de becas a los alumnos. Pues no faltaba más, por supuesto que está obligadísimo a pagar esas becas. El gobierno del estado se compromete a realizar el pago de la carrera magisterial Proeda y PESE en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la firma de esta minuta. 11. El gobierno del estado se compromete a informar a los sindicatos sobre el seguimiento puntual y el cumplimiento de programas de obras de construcción y mantenimiento a la infraestructura física educativa, que como aquí mostramos con algunas imágenes, pues está en muchos casos destrozada, sillas rotas, sanitarios de alumnos totalmente destrozados, techos caídos, los que no tienen gotera, y esos los que tienen techo, porque hay también muchas escuelas que obviamente ni siquiera con eso cuentan. Repito, esta es una información, simplemente hay otros puntos por ahí, pero que yo no quisiera darlo como verídico, porque bueno, a mí se me hace muy grave que la misma Secretaría de Educación acepte que haya dado cheques sin fondo en el pago de las trabajadoras sociales. Obviamente, amigos, el tema da para muchísimo más. Quisiéramos darle mucho más información, pero solamente tenemos esta información a medias, mentirosas, confusas, del gobierno del estado. No pudimos hacer contacto directo con los tres líderes magisteriales, pero estamos seguros que en TVX el día de mañana usted tendrá toda la información. Si me permite hacer una pausa, hacemos una pausa y regresamos con un invitado especial a este programa, porque nos gustaría hablar del PRI que viene. Digo, no sé si viene, se va o ya se fue el PRI, digo, no sabemos. Tenemos invitado a Félix Eladio Sarracino. En un momento estará aquí con nosotros, de frente a Tabasco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este último segmento de Frente a Tabasco. Tal como se los anunciamos en el segmento anterior, tenemos un invitado especial, a Félix Eladio Sarracino Acuña. Muchas gracias, Félix, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a esta mesa de Frente a Tabasco. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, Abiud, por invitarme a este importante programa. Bueno, obviamente nuestro interés de invitar a uno de los aspirantes, o de los muchos ya aspirantes, que bueno, no sé si la lista se alarga cada día y es más los que se acumulen esta semana,
o ya de por sí se va achicando la lista, digamos, y han habido ciertas alianzas. Yo creo, y aquí cabe la pena aclarar por qué la importancia de hablar de esto, porque recordemos que la mitad de la población de Tabasco pues son simpatizantes del PRI, no todo es PRD. No. Entonces, bueno, en atención a eso y a muchas llamadas que hemos recibido pidiendo que hablemos de este famoso PRI que viene, que yo tengo dudas si viene, o a lo mejor ya se fue, y a lo mejor ya se fue para siempre, no sabemos, a cómo se ve el panorama en ese partido. Por eso queríamos preguntarle a Félix Eladio Sarracino directamente cuál es la posición que guarda en este momento el Partido Revolucionario Institucional aquí en Tabasco. Sabemos que hay un presidente interino muy cuestionado, incluso lo has impugnado directamente tú. Platícanos brevemente porque tenemos poco tiempo. ¿Cómo no, Moisés? Muchas gracias. Pues comentarte a ti, al amplio auditorio de este programa, que el PRI efectivamente, como tú dices, a pesar de que haya perdido una elección el año pasado de la gobernatura del Estado, es un PRI que existe todavía arraigado en la base del partido, en los militantes, en diversas comunidades del Estado, en la conciencia de gentes que hemos venido luchando desde hace muchos años con el propósito de que podamos tener una ideología, una forma de vida, una forma de ver las cosas en los gobiernos distintos, tanto a nivel estatal como a nivel municipal y en el Congreso del Estado. Esa es nuestra lucha, existe el PRI, en este momento estamos en espera de que se dé la convocatoria que tendrá que emitirse ya antes del 15 de septiembre, porque se cumple el plazo de 2 meses que establecen los estatutos para emitir la convocatoria y poder participar en este proceso interno, Moisés, Abiud, para poder también ahí hacer una propuesta de trabajo a nuestros compañeros en todo el Estado. Félix, ¿no les quedó claro a ustedes que precisamente la desunión, el enfrentamiento y los enconos fue parte de que hayan perdido en el proceso pasado la gubernatura, el Congreso, las principales presidencias municipales? Y ahora tienen ustedes un proceso interno donde las acusaciones, los enconos, las imposiciones, todo lo que vivieron anteriormente se vuelve a repetir. No tienen temor. Nos quedó muy claro, Abiud, que las decisiones del partido tienen que tomarse de manera colegiada, democrática, legal, sin imposiciones, sin líneas, sin hacer de las decisiones del partido una manera de favorecer a un grupo político de antemano. Nos queda claro que tenemos que reunificar al priismo, esa es mi principal propuesta como político que ha vivido en el PRI durante muchos años, reunificarnos, en base precisamente que a cada uno de los aspirantes coincidamos, porque coincidimos en muchas ideas y en muchas propuestas. Ahorita estamos haciendo un esfuerzo, un grupo de aspirantes, en intercambiar ideas, propósitos, puntos de vista en relación con el proceso interno. Creo que hemos ido avanzando y yo estoy seguro que de ahí tiene que salir, si no una decisión unitaria, sí una decisión que favorezca los principales indicadores democráticos para el proceso interno que viene. Pero ¿por qué acusaciones de imposiciones, de malos manejos, principalmente a la dirigencia nacional? Tanto Evaristo como tú, como Pedro Gutiérrez, han venido haciendo los señalamientos de que se les trata de imponer. Primero era con el notario público Guillermo Narváez Osorio. Guillermo sale prácticamente en medio de incertidumbre, no sabemos realmente qué fue lo que pasó, y entra Amalín Yabur como otra de las aspirantes. Esto a ti en lo personal, tú que has sido una gente que se ha formado en ese partido, que ha sido siempre crítico, ¿qué mensaje tienes si ustedes no se sientan en la mesa y no llegan a un acuerdo a candidatura de unidad? ¿No la necesitan?
Yo creo que en primer lugar en la declinación del licenciado Guillermo Narváez Osorio tiene que verse, como él mismo le expresó, como una protesta en contra del Comité Ejecutivo Nacional por el desinterés manifiesto en relación con el proceso interno en Tabasco. Esta es una protesta válida que se le reconoce a Guillermo y que es su forma de decir: volteen a ver hacia Tabasco, como él mismo lo dijo. Yo creo que es muy respetable esa decisión, y creo que también representa y significa para nosotros que el licenciado Guillermo Narváez es un priista que quiere mucho al partido. Hemos estado luchando, como tú bien dices, algunos compañeros aspirantes a la presidencia del PRI en relación con que haya mejores condiciones de trabajo, de desarrollo político para el proceso interno que ya está próximo, y que nosotros creemos que es muy importante que en base a nuestra ideología y a nuestros estatutos se lleve a cabo este proceso interno. Eso es lo que nos va a dar la unidad en el partido. Félix, la verdad es que mucho se ha comentado con esta salida de uno de los aspirantes más fuertes, o al menos así lo mencionaba la mayoría de los priistas, que era Guillermo Narváez Osorio, de la contienda, para dirigir el PRI estatal. Obviamente se abren otras oportunidades para otros aspirantes. De hecho, a raíz de que esta persona se sale, de que Narváez Osorio se sale, pues se suman de inmediato al día siguiente como 7 u 8 aspirantes más, que a lo mejor no habían externado su inquietud porque veían como un caballo demasiado fuerte la figura de Narváez Osorio. Claro. A estas alturas se está hablando ya de ciertas fusiones, de ciertos arreglos entre algunos de los aspirantes, y una de las figuras, a mí me parece una de las figuras emblemáticas de las que sale a apuntarse a la salida de Narváez Osorio, es precisamente Amalín Yabur. Amalín Yabur, con una carrera política, ha sido diputada federal 2 veces, etcétera, ha sido secretaria general del PRI aquí, me parece, ¿o no? Sí. Diputada local, diputada federal. Y entonces, bueno, tal parece ser entonces, y por la cercanía de la familia Yabur con la familia Neme, y bueno, curiosamente también con la familia Núñez, entonces, pues parece ser que ahí quedaría, en caso de ser Amalín, a lo mejor un presidente del PRI muy cómodo para el gobernador de Tabasco, en el caso de Arturo Núñez. No sé si sea el caso, se habla de algunas componentes, pero se habla de una posibilidad que a mí me gustaría preguntarte. ¿Qué posibilidad, o si está dentro de la realidad legal de los estatutos del partido, el poder que el CEN pueda nombrar a un interino permanentemente y no se meta en este problema, en una elección que podría dañar, como bien apunta Viud, podría desunir antes que unir a un priismo que la verdad tiene, puesto la próxima elección, pues se las están entregando en charola de plata. Es decir, este gobierno tan ineficiente, con tantos errores, tan cuestionado, tan opaco, tan mentiroso, con muchos calificativos negativos, este gobierno de Arturo Núñez, parece que les está entregando al PRI una oportunidad inigualable, y tal parece que ustedes le están dando una patada a esa bandeja de plata, Pero, ¿es legal o existe la posibilidad esta real de que el CEN pueda nombrar un dirigente en Tabasco? Interino, pero permanente. No existe la eso? Posibilidad, Moisés. Precisamente un cuestionamiento que tenemos en este momento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el nombramiento del presidente provisional por ser chiapaneco, por no ser tabasqueño, como lo dicen los estatutos del partido. Es muy difícil, sobre todo en este momento en que ya hay pláticas y acuerdos entre un grupo importante de aspirantes, que el Comité Ejecutivo Nacional no nos voltea a ver y no nos toma en cuenta. Creo que lo va a hacer, tiene que dar muestras
de respeto a los priistas tabasqueños y que de esta manera es como nosotros estamos dispuestos a contribuir a realizar un proceso interno en el que haya las manifestaciones que deba haber y que la base priista a través de los consejeros políticos municipales y estatales se manifieste en las urnas que deberán ponerse en cada municipio en participación con una campaña conjunta de los precandidatos y que sectores, organizaciones y los órganos territoriales del partido puedan dar también su aval a determinado número de candidatos porque no podemos participar todos. Pero tú, ¿qué le propones a tu militancia? Le propongo que el voto secreto, libre y directo que tenemos que ejercer en la elección que viene, lo ejerzan a cabalidad y que voten por quien crean que puede representar al priismo frente a un gobierno que es de otro partido político. Félix, hay tiempos fatales. Entendemos que hasta el día 15 tiene el partido aquí, en dado caso, para emitir la convocatoria. ¿Es cierto esto? Hasta el momento así está. No es todo pero exactamente hasta el momento como, ¿puede cambiar estos tiempos fatales? Bueno, ¿De qué depende, pues? Nosotros una impugnación ante el Tribunal Electoral para que haya certeza en la elección y no tengamos sorpresas posteriormente a realizado el proceso. Eso es lo más importante en este momento desde mi punto de vista legal, que haya certeza en quien emita la convocatoria al proceso interno en la elección que viene del presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Esa certeza nos la va a dar el pronunciamiento que haga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sea a favor de avalar el nombramiento de bodegas o sea para que el Comité Ejecutivo Nacional realice un nombramiento nuevo, ya previendo el respeto a los requisitos establecidos en los estatutos del partido. Félix, nosotros te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. Lástima que tenemos realmente muy poco tiempo, porque realmente el tema da para muchísimo, muchísimo más. Hay muchas dudas que tienen los priistas precisamente de este, primero del proceso, y segundo, pues también yo creo que quisieran conocer las opiniones de todos los aspirantes. Yo en alguna ocasión dije aquí y hacía la convocatoria de reunir a todos los aspirantes en una sola mesa y tener la oportunidad de escucharlos absolutamente a todos los aspirantes para saber cuáles son sus puntos de vista, de llegar a la dirigencia del PRI, qué harían, cuál es su proyecto, cuál sería su plan de trabajo, cuáles serían las medidas a tomar. Desafortunadamente el tiempo, como siempre, nos gana. Pues yo les agradezco mucho que hayas estado a ti, Moisés, a Abiud, la invitación a este importante programa y mandar un saludo a la militancia del partido en todo el estado. Me voy a permitir leer solamente algunos mensajes. La verdad es que recibimos muchos, no nos da tiempo ni siquiera de leerlos, pero bueno, del 917-1026-694, saludos al licenciado Félix Alacina, de Carlos Calles Sánchez, desde Huimanguillo. Pues ahí te mandan un mensaje. Tenemos aquí 14 más. Alguien del 99-31-48-78-37 dice que antes le gustaba mucho este programa, pero que ya no le gusta porque le echamos toda la culpa a Arturo Núñez y que más respeto al gobernador. Un gobernador que no se ha ganado el respeto no se merece que lo respeten. Con todo respeto. Y hay muchos más mensajes. La verdad es que hay muchas llamadas de muchos priistas que quisieran que hubiera unidad dentro del PRI, etcétera, etcétera. Yo les ofrezco que en la repetición de estos programas pondremos en los cintillos la mayoría de estos mensajes, porque no nos da tiempo ni siquiera de leerlos. Claro. Nuevamente, como siempre nos pasa, el tema no se agota, pero el tiempo sí se agota. Muchas gracias, Abiud, por estar aquí con nosotros. ¿Algún comentario final así rapidísimo? No, me preocupa bastante que los priistas que tienen la oportunidad de rescatar lo perdido estén pateando su suerte. Bueno, pues ahí está. Hay que hacer el programa para poder responder a ese cuestionamiento de Abiud. Es que el tema, por supuesto, da para muchísimo, Félix. Sí, la verdad es que es válido. La verdad es que te agradecemos muchísimo que hayas aceptado este
a sabiendas que solamente iba a ser muy poquito tiempo, Sí, cómo no. pero que no podíamos dejar de tocar porque los días pasan, los tiempos se acortan, hay muchos rumores, hay muchos dichos, diretes, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, yo les agradezco muchísimo la atención a este programa. Ojalá puedan ver las repeticiones. Este programa se transmite en vivo lunes y jueves a las 9 de la noche por TVX, pero al día siguiente, es decir, mañana martes, por ejemplo, este programa se retransmite también por las estaciones de radio XBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM. Y también, por supuesto, en TVX Canal 16. Y en TVX Canal 16 se repite nuevamente a las 9 de la noche mañana martes. Y lo mismo sucede el miércoles. Amigos, muchísimas gracias por todos sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas. Todas las procesamos, por supuesto. Muchísimas gracias. Nos vemos de frente a Tabasco. Moisés Dagdug, a sus órdenes.